Buen día, jóvenes. En esta semana vamos a empezar a trabajar con nuestra unidad número 3 que corresponde al tema de límites. En esta unidad vamos a aprender qué es un límite, vamos a identificar cuáles son las características más importantes que debemos de considerar para la existencia de un límite, vamos a encontrar límites a partir de gráficas, a partir de tabulaciones y vamos a calcular límites utilizando por ahí unos teoremas y a partir de estos teoremas vamos a hacer evaluación de límites, vamos a calcular límites cuando tengo una indeterminación y vamos a calcular límites cuando x tiende al infinito. Entonces, es una unidad sencilla, pero sí requiere pues tu atención para que todo funcione correctamente a la hora de que te toque resolver pues límites. Y bien, vamos a empezar a definir qué es un límite. Te voy a dar la definición matemática que tú la tienes ahí en tu material, pero bueno, si es necesario complementar esta parte con algún videíto o algo así por el estilo, claro que lo puedes hacer para que te quede más claro lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, empecemos con la definición. Si al aproximar x lo suficientemente cerca de un número a, sin ser a, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, si f de x se aproxima a un número L, coordenada en Y, entonces el límite cuando x tiende al número A es L. Y esto lo vamos a escribir como lo que te estoy señalando en el material. Pero bueno, antes de pasar a la anotación como tal, vamos a entender lo que nos está diciendo esta definición intuitiva de límite. Vamos a apoyarnos de la figura que nosotros tenemos en la pantalla. Fíjate, tenemos este valor de A. Este valor de A es el valor al cual X tiende, es decir, al valor al cual X se aproxima. Entonces, ese valor A está ubicado en el eje de las X. Ahora, por ahí la definición nos está diciendo que X se aproxima lo suficientemente cerca de un número A sin ser A. ¿Qué quiere decir esto de que se aproxime a ese número A sin ser A? Muy sencillo. Cuando nosotros tenemos nuestra gráfica o cuando nosotros calculamos un límite, nos debe de quedar claro que un límite es una aproximación, eso es un límite. Y cuando yo digo de aproximación, quiere decir que me voy a acercar muchísimo a este valor A sin que ese A precisamente esté definido. En este dibujo que tú tienes por aquí, yo puedo decir que el valor X igual a A sí está definido. ¿Por qué razón? Pues porque no hay ninguna discontinuidad. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo bolita abierta justamente en ese X igual a A? En este punto yo puedo decir que A no está definida, pero en general cuando yo calculo un límite no me importa si A está o no está definida. A mí lo que me interesa conocer es cómo se va a comportar la función, es decir, f de x, cuando yo me aproximo a A por la derecha y cuando yo me aproximo a A por su izquierda. Es decir, si yo me voy aproximando a A por la derecha, nota que los valores de x se van aproximando mucho a ese valor A. Y nuestro límite va a tender a un valor L. Nota que este valor L está en el eje de las Y. Ahora, cuando yo me aproximo a A por su izquierda, notarás que cuando me aproximo por su izquierda, los valores de X también se aproximan mucho a la izquierda de A. Y lo que me interesa conocer es cómo se comporta la función cuando yo me aproximo mucho a ese valor A. Y el valor que me tiene que importar cuando yo me aproximo mucho a A por su izquierda debe de ser este valor L que nosotros tenemos por acá. Entonces, recuerda, hablar de límites significa hablar de una aproximación, ver
cómo se comporta la función f de x cuando yo me aproximo a ese valor al cual x está tendiendo por la derecha y por la izquierda. Y fíjate que lo que yo hago es utilizar la forma de la función para aproximarme a por la derecha y a por la izquierda y verificar cómo se comporta f de x cuando yo precisamente me aproximo a ese valor a. Ahora, ¿cuál va a ser la notación que nosotros vamos a utilizar para denotar un límite? El límite, cuando x tiende a, esta flechita significa tiende. El límite cuando x tiende a de f de x nos va a representar la función es igual a L. Este valor L que nosotros tenemos por acá es el valor al cual x tiende o es el valor de nuestro límite y nota que es un valor numérico que nosotros vamos a poder encontrar a lo largo del eje de las y's. Ahora, una condición súper importante para asegurar la existencia de un límite es lo que nosotros tenemos por acá. Fíjate, ¿qué nos está diciendo esta notación? Si el límite, cuando x tiende a por su lado izquierdo, este signo negativo que tengo en la parte superior de a, quiere decir que me voy a aproximar a este valor a por su izquierda de la función. Entonces, si el límite cuando x tiende a por la izquierda de esa función es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de esa función, este signo positivo que tengo en la parte superior de a quiere decir que me voy a aproximar a a por su parte derecha de esa función. Entonces, si estos límites que tengo por acá se conocen como límites laterales, porque por un lado me aproximo por su izquierda y del otro lado me aproximo por la derecha de esa función. Entonces, si estos límites laterales son iguales, entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a a de esa función es un número L. Y quiere decir entonces que si estos límites laterales son iguales, entonces el límite existe y es este valor L que nosotros tenemos por acá. Entonces, fíjate muy bien, aquí tenemos el límite de f de x. F de x es la función, lo tenemos en color rojo. X tiende a es este valor que tenemos en el eje de las X y aquí es súper importante que recuerdes que A puede estar definida o A puede que no esté definida, es decir, que tengamos bolita abierta como en esta gráfica que ajustamos. Entonces, si A está o no está definida no me interesa. ¿Por qué razón? Porque un límite es una aproximación, es decir, cómo se comporta la función cuando tú te aproximas muchísimo a este valor A, tanto por la parte derecha como por su parte izquierda. Y si el límite existe, es un valor L que vamos a tener a lo largo del eje de las Y's. Siguiendo con la lógica de la definición anterior, un límite es una aproximación. Si nosotros analizamos los límites utilizando gráficas, que va a ser la primera forma en la que nosotros vamos a trabajar los límites, pues vamos a tener varias situaciones. Lo que nos tiene que quedar sumamente claro es que para asegurar la existencia de un límite, mis límites laterales tienen que ser iguales. Si los límites laterales son diferentes, quiere decir que el límite pues no existe. Entonces, vamos a tener 4 casos, seguramente van a haber más, pero pues de este modo vamos a verificar cómo es que funciona eso de los límites laterales utilizando gráficas. Entonces, el primer punto dice, tenemos esta gráfica, centrémonos en esta gráfica. Fíjate, este A es el valor al cual X va a tender. Si yo me aproximo a A por la derecha, voy a tender a este valor L. Me aproximo mucho. Fíjate que aquí A no está definido, pero no me interesa.
porque a mí lo que me interesa es ver cómo se comporta la función cuando yo me aproximo mucho a A por su derecha. Entonces, me aproximo a A por la derecha y el valor o la forma en la que se comporta la función es este valor L. Si yo me aproximo a A por su izquierda, notarás que cuando me aproximo mucho a A por su izquierda, el valor de Y o el comportamiento que tiene la función también se aproxima a este número L. Entonces, aquí yo puedo decir que los límites laterales tienen el mismo comportamiento porque el valor al cual tienden es este L. Y como los límites laterales son iguales, puedo decir que el límite existe y en este caso es este valor L que nosotros tenemos por acá. Ahora, analicemos la siguiente gráfica. Observa que en A tenemos una asíntota, ¿de acuerdo? Entonces, ¿A está definida aquí? No, porque hay una asíntota, pero no importa. Vamos a analizar los límites laterales. Observa, cuando yo me aproximo a A por la derecha, nota que estos valores se van a ir al infinito. El valor de Y va a llegar al infinito, pues porque tengo una asíntota. Si yo me aproximo a A por su izquierda, notarás que el comportamiento de Y es exactamente el mismo. Ambos valores o ambos límites laterales tienden al infinito. ¿Cómo son los límites laterales? Iguales. Entonces, como los límites laterales son iguales, quiere decir que el límite existe y es igual a infinito positivo. Ahora, caso número 3. Observa, tengo el valor de A y tengo una función. Cuando yo me aproximo a A por la derecha, notarás que el valor o la forma que tiene el comportamiento de la función en el eje de las Y's tiende a este valor, que se llama D en este caso. Ahora, cuando yo me aproximo a A por su izquierda, notarás que este caminito de la función es el que me ayuda a llegar a A por su izquierda. Y observa el comportamiento que tiene en Y. Cuando me aproximo a A por su izquierda, tiende a este valor en Y. Entonces, si yo hago el análisis de los límites laterales, notarás que los valores en Y son diferentes. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de este límite? Puedo asegurar que los límites laterales son diferentes. Entonces, si son distintos, quiere decir que el límite no existe, porque no se satisface la definición que habíamos comentado antes. Último ejemplo, tengo el valor al cual X tiende, que es A. Entonces, si yo me aproximo a A por la derecha, la gráfica o parte de la función que yo voy a utilizar va a ser esta. Notarás que tengo una asíntota en esta parte. Si yo me aproximo a A por su derecha, notarás que el valor al cual el límite está tendiendo es el infinito positivo. Por otro lado, cuando yo me aproximo a A por su izquierda, me funciona utilizar esta parte de la gráfica. Cuando yo me aproximo a A por la izquierda, notarás que el valor L al cual está tendiendo la gráfica es este valor que tú tienes aquí. Entonces, por un lado, vi que mi límite se comportaba hacia el infinito positivo. Y por otro lado, me doy cuenta que el valor L al cual llega es este valor que tengo acá. ¿Cómo son los límites laterales cuando yo me aproximo a por la derecha y por la izquierda? Pues son diferentes. Por lo tanto, ¿qué puedo decir del límite? Que no existe porque los límites laterales son diferentes. Y te comento, estos son algunos ejemplos de diferentes tipos de límites si nosotros hacemos un análisis utilizando gráficas. Entonces, recuerda, no olvides, para asegurar la existencia de un límite, los límites laterales deben de ser iguales y deben de tender a un número L. Recuerda, este valor L es un valor que tú tienes en el eje de las Y's. Y el valor al cual X tiende, obviamente, va a ser un valor que va a estar ubicado en el eje de las X. Siguiendo con la lógica de las gráficas, vamos a trabajar nuestro primer ejemplo. Nota que ahí en tu material tú tienes una gráfica y vamos a utilizar esta gráfica para determinar los límites que nos están
solicitando que calculemos. Entonces, fíjate, aquí yo tengo el límite cuando x tiende a -1 de la función. ¿Quién es la función? Pues la función es toda esta gráfica que tú tienes por acá. Notarás que en esta función tengo bolitas abiertas, tengo asíntotas y que la gráfica se va a prolongar tanto a los infinitos en el eje de las x como a los infinitos en el eje de las y. Entonces, recuerda, el valor, cuando yo calculo un límite, es una aproximación, ver cómo se comporta la función, y el valor que yo voy a obtener es ese comportamiento de la función en el eje de las y. Entonces, aquí lo que tenemos es calcular el límite cuando x tiende a -1 de la función. Entonces, para que yo pueda empezar a resolver este ejercicio, lo que yo tengo que calcular son los límites laterales. Recuerda que para asegurar la existencia de un límite, los límites laterales deben de ser exactamente los mismos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de esa función. Y tenemos que calcular el límite cuando x tiende a -1 por la derecha de esa función. Observa que los signos que estoy poniendo en la parte superior del valor al cual x está tendiendo es uno negativo y uno positivo, que indican aproximarme por la izquierda y aproximarme por la derecha al valor al cual x está tendiendo. Vamos a calcular el primer límite. Ubicamos x igual a -1 y lo tenemos por acá. Observa, x igual a -1 no está definida, pero no me interesa porque cuando yo hablo de un límite, hablo de una aproximación. Para calcular el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, la izquierda del -1 es todo lo que tenemos por acá. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mi objetivo es aproximarme al -1 por su izquierda. Nos vamos a apoyar de la gráfica. Esta parte de la gráfica me funciona para acercarme al -1 por la izquierda, pues me ayuda, pero no del todo, porque se queda justamente en -3. Entonces voy a descartar esta parte de la gráfica. Me muevo hacia otra parte de la gráfica que me puede ayudar a aproximarme a -1 por la izquierda. En este caso, esta parte de la gráfica me ayuda a aproximarme a -1 por la izquierda. Cuando yo me aproximo mucho a -1 por la izquierda, ¿a qué valor L tiende mi límite lateral izquierdo? Pues observa, me aproximo mucho al -1 y cuando yo me aproximo mucho al valor L al cual tiende es a 1. Entonces, mi límite lateral izquierdo cuando x tiende a -1 es 1. Ahora, calculamos el límite lateral derecho cuando x tiende a -1. Nuevamente voy a utilizar la gráfica para definir el valor de ese límite lateral. Si yo utilizo esta parte de la gráfica, obviamente no me va a servir porque no me ayuda a aproximarme al -1. Entonces voy a utilizar este otro caminito de la función que me ayuda a aproximarme al -1 por su derecha. Cuando yo me voy aproximando mucho al -1 por la derecha, me doy cuenta que la función se comporta o tiende al 1 en y. Por lo tanto, el valor del límite lateral derecho cuando x tiende a -1 también es 1. Observa que estos valores que yo tengo aquí son valores que tengo o que obtuve en el eje de las y. Ahora, si estos dos corresponden a mis límites laterales, ¿qué puedo decir de mis límites laterales? Que son iguales, y como son iguales, puedo asegurar la existencia de este límite. ¿Y cuál va a ser el valor de nuestro límite? 1. Y con eso terminamos el primer ejercicio. Ahora, tenemos el siguiente punto. El límite cuando x tiende a -3 de esta función. Pues la lógica es exactamente la misma. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a -3 por la izquierda y tengo que calcular el límite
cuando x tiende a menos 3 por su derecha de esa función. Voy a ubicar al menos 3. Aquí tengo al menos 3. Notarás que en menos 3 tengo una asíntota. No me interesa que el menos 3 esté definido. A mí lo que me importa conocer es cómo se comporta y cuando yo me aproximo a menos 3 por la derecha y por su izquierda. Entonces, vamos a utilizar la gráfica para ver el comportamiento de nuestro límite cuando yo me aproximo a menos 3 por su izquierda. La izquierda del menos 3 son estos valores que tengo por acá. Entonces, esta parte de la función me va a ayudar a aproximarme a menos 3 por la izquierda. Si yo sigo el caminito de la función, observa que el valor en y, ¿a qué valor va a tender? Pues va a tender al infinito positivo. Si yo me aproximo al menos 3 por la derecha del menos 3 es esto. Entonces, el único caminito que me ayuda a aproximarme a menos 3 por la derecha es esta parte de la función. Cuando yo entre más me aproximo al valor de menos 3 en x, el valor de y, ¿cómo se comporta? ¿Hacia dónde se va? Pues se va al infinito negativo. Entonces, ¿cómo son mis límites laterales? Ambos tienden al infinito, pero no tienden al mismo infinito, porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, como mis límites laterales no son iguales, ¿qué puedo decir de mi límite? Que no existe. ¿Y cómo voy a poner matemáticamente eso? Con una letra E invertida atravesada con una diagonal. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite no existe. ¿Y por qué no existe límite? Porque los límites laterales son diferentes. Bien, siguiente ejemplo. Me piden calcular el límite cuando x tiende a 4 de esa función. Ubico al 4. Notarás nuevamente que tenemos una asíntota. No me interesa que x igual a 4 esté o no esté definida. Recuerda que lo que nosotros hacemos en un límite es aproximarnos. Entonces, en este ejemplo vamos a calcular nuestro límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de esa función y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de esa función y nos vamos a apoyar de la gráfica. Vamos a aproximarnos a 4 por su izquierda. La izquierda del 4 es esto que tenemos por acá. Entonces, si yo sigo la gráfica, notaré que cuando me aproximo más a 4 por su izquierda, el valor de y, ¿a qué valor tiende? Pues se va al infinito positivo. Ahora, si yo analizo mi límite lateral derecho, cuando x tiende a 4, pues el caminito de la función, esta parte es la que me ayuda a aproximarme a 4 por su derecha. ¿Y cómo se comporta mi límite? ¿Hacia dónde se va y? Pues y se va al infinito positivo. Nota que los límites laterales que yo tengo acá son iguales. Como los límites laterales son iguales, ¿qué quiere decir eso? Que el límite existe y que vale infinito positivo. Y finalmente, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Nuevamente, la lógica que nosotros tenemos que seguir es que tenemos que calcular los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por su izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función. Entonces, x igual a 0 lo tengo por acá, pero recuerda que no me importa si está o no está definido. En este caso sí está definido porque la función es continua. Entonces, vamos a calcular nuestro límite lateral izquierdo. Cuando yo me aproximo a A por la izquierda, observa a qué valor y tiende, a qué valor en y se aproxima mucho cuando x tiende a 0 por la izquierda. Pues notarás que aproximadamente es a 0.5. Ahora, si yo me aproximo a 0 por la derecha, entonces esta parte de la gráfica es la que me ayuda. Si yo me aproximo a 0 por su derecha, ¿a qué valor en y tiende o a qué valor en y se aproxima? Pues también se aproxima a 0.5. Entonces, ¿cómo son los límites laterales?
son iguales. Como los límites laterales son iguales, quiere decir que el límite existe y vale 0.5. Entonces, en este tipo de ejercicios notarás que lo que me interesa calcular es los límites laterales, porque en la gráfica tengo que definir el comportamiento de los límites al valor al cual x está tendiendo tanto por la parte derecha como por la parte izquierda para asegurar la existencia de un límite. Si los límites laterales son iguales, el límite existe, pero si son diferentes, el límite no existe.